¿Recuerdan ese juego que iba a matar a Pokémon? Ya saben, el Pokémon con armas. Digimon Adventure Last Evolution Kizuna. No, el otro Pokémon con armas. Ese ni siquiera tiene armas, el otro Pokémon con armas. No, el otro Pokémon con armas. Palworld es ese juego que se aprovechó de la mediocridad de los últimos juegos de Pokémon. La pobre innovación de títulos como Pokémon Scarlet and Violet, aunada a una cantidad exorbitante de bugs, al punto que Nintendo tuvo que salir a hacer una disculpa al respecto. Todo esto llevó a que Palworld aprovechara una fanbase hambrienta por un cambio, un verdadero contendiente que pudiera parar al gigante. Y ahora, con más de 20 millones de usuarios a fecha de este video, podría ser el juego que más cerca ha estado de ser una competencia. Sin embargo, los errores de Pokémon podrían no ser suficientes para que Palworld se convierta en el coloso que podrá derrocarlo. Pues parece que luego de uno de los lanzamientos más exitosos en los últimos años, tuvo la caída más grande de usuarios que ha tenido un juego en Steam en su vida. Pero, ¿qué fue lo que falló? Eso es lo que vamos a ver en este video paso a paso y cómo Palworld podría conseguir al final la victoria contra esta empresa multimillonaria. Antes de comenzar, quiero decir que esta es mi opinión y si tú tienes una versión diferente de Palworld y Pokémon, no olvides dejar en la caja de comentarios, me gustaría leerla. Lo primero es que creo firmemente que este juego tiene futuro, tiene un gran potencial y con un par de cambios podría convertirse en un juego que podría vivir de su propia fama y convertirse en un gran contendiente en la industria de los videojuegos. Y es que es divertido, lo he jugado un par de horas y me divierte, pero antes de explicarlo preguntémonos qué es Palworld. Contrario a lo que muchas personas pensaron por su apartado visual, Palworld no es propiamente una copia de Pokémon. Es un juego de supervivencia con elementos de administración de recursos y captura de monstruos, más parecido a Ark o a Minecraft que a Pokémon. Pues mientras Pokémon es un RPG ligero donde tendremos que resolver los males que aquejan el mundo como el calentamiento global, el fin de los tiempos o la existencia de Francia, capturando monstruos y entrenándolos para combatir en diferentes arenas, Palworld es un juego en Early Access que es más parecido a Fortnite, donde puedes agarrar tu Pikachu, lanzarlo de tu bazooka y hacerlo explotar en decenas de monstruos con un solo golpe. Y esto es genuinamente divertido. Cuando entras en el mood del gameplay, lo entiendes. Te da la libertad de explotar, solucionar y de lograr las cosas que tú deseas. ¿Quieres entrenar junto a tu Pokémon y destruir a tus enemigos? Adelante. ¿Quieres construir una casa en la que puedas vivir? Hazlo. ¿Quieres crear una bestia gigante capaz de destruir a sus enemigos? La libertad en este juego es clave. Y eso es algo que carece Pokémon, pues aunque tenemos un competitivo creativo y en constante movimiento, el juego base es bastante restringido. La historia es lineal, las posibilidades son limitadas, pero lo peor es la poca libertad que acaban teniendo los diseños. Llegan a ser estáticos e incluso en las peleas todos sus poderes se resumen en un par de luces y listo. Y comparar Pokémon con Palworld es inevitable, pues como el propio director ha mencionado, aprovecha este parentesco entre ambos títulos para atraer al público de Pokémon que está buscando constantemente una mejor experiencia. Pero luego del parentesco visual, que puede rayar incluso en el plagio, son juegos completamente diferentes. Si por ejemplo querías un Pokémon como el que no se atreve a hacer Nintendo, pues tendrás que conformarte con ver un par de diseños con el no Mewtwo, el no Electabuzz o el no Cinderace. Desafortunadamente Palworld no puede competir con Pokémon en el estado en el que se encuentra. Es una empresa decenas, centenas de veces más pequeña, con un presupuesto limitado, un equipo bastante más reducido y que al final no ofrece nada realmente innovador, como es la propia idea de su creador, copiar sin importar la originalidad. Y es que aquí tenemos una de las razones por las cuales Palworld sigue cayendo semanas después de su lanzamiento.
Por un lado tenemos una mezcla de varios géneros y conceptos que funcionan individualmente, pero que no acaban por ser desarrollados del todo. Como dijimos, podrían explotar el lado de los captura de monstruos o podrían explotar los elementos de supervivencia, pero se queda a medio terminar, se siente como un juego sin concluir. Y es que es imposible tener un juego terminado cuando sigue en Early Access. Esto quiere decir que sigue en desarrollo. Y esta no es la primera vez que el estudio utiliza esta táctica, como fue el caso de Craftopia. La inspiración en The Legend of Zelda Breath of the Wild es inevitable. Al igual que Palworld, combina elementos que podrían ser interesantes como submisión de recursos, exploración y hasta la construcción tipo Fortnite. Pero se queda ahí, a medio camino. Y es que este juego no está terminado. Y no digo como hater o en forma de ataque, sino que sigue en Early Access. Esto quiere decir que, a pesar de que el juego está a la venta, ofrece únicamente un acceso anticipado. El juego no está terminado y recibe feedback constante de los jugadores para llegar a una versión final. Pero luego de 3 años, sigue en ese mismo estado. Todavía hay varios problemas de programación y el contenido ha sido poco o nada actualizado. Y creo que esa es la verdadera razón de la caída de Palworld. Poco después de un exitoso lanzamiento, pocas veces visto, la experiencia se siente incompleta, porque lo está, y al final su base de sus jugadores acaba yendo a juegos que sí están completos o que ofrecen experiencias más completas. Sin embargo, como dije al inicio del video, más allá de la inspiración en Pokémon, Palworld es divertido. Y con el dinero que ha recibido por sus más de 20 millones de usuarios y estar en Game Pass, es posible que Palworld se convierta en el juego que sus fans merecen. Y de hecho, esto es posible. En palabras del propio Misobe, Palworld es superior a Craftopia. El estado de Early Access está más cercano de llegar a su versión final. Tiene elementos con un gran potencial que pueden resultar interesantes, y con el suficiente apoyo podríamos tener al final el verdadero contendiente de Pokémon. Por ejemplo, si añadieran misiones temporales como en Ark o eventos especiales como en Fortnite, Palworld podría aprovechar y explotar todo su potencial con los elementos de supervivencia que posee, que no sean solamente enemigos que son esponjas de daño a las que solo tienes que pegarlas mucho, sino misiones especiales que reten a cada videojugador, que necesites pensar en conjunto cómo llevarte a la victoria, que necesites craftear y llevar a cabo misiones que te lleven a la victoria. Por otro lado, tenemos la inspiración en Pokémon. Aunque a un momento tenemos solo 100 monstruos, imaginen si tiempo después podrían combinarlo, si pudiéramos tener elementos de crianza, elementos de un competitivo, como BGC. De esta manera podríamos darle vida extendida a Palworld y darle cabida dentro de esta gran industria de los eSports. Y sinceramente con una base de jugadores de más de 20 millones es posible que Palworld sí se pueda convertir en un verdadero retador para Pokémon. Y aunque al final es poco probable que The Pokémon Company tome cartas en el asunto, al final tendremos un juego de valor. Y creo que al final eso es lo importante, ¿no? Yo soy Yari y les agradezco mucho por llegar a este punto. A final de cuentas, recuerden que esta solo es mi opinión y quiero saber cuál es la tuya. ¿Tú qué piensas? ¿Crees que Nintendo tome acciones legales contra Palworld o que este juego crezca hasta convertirse en el juego que merecemos? Déjenme sus opiniones en la caja de comentarios y nos vemos en la siguiente semana para el video de Hazbin Hotel y Steven Universe.